Hola a todos, bienvenido a este nuevo video, vamos a hablar de robots salvajes. Esta historia comienza, con una tormenta que desvía un cargamento de un avión hacia una isla cercana. Luego de que la tormenta cesara, unas nutrias descubrieron unas extrañas cajas que llegaron a su territorio. Estos empezaron a inspeccionar el extraño objeto y el más pequeño de la familia por un accidente activó el robot quien salió de su cápsula. En ese momento la nutria estornudó, lo que provocó que el robot al escucharlos salude en diferentes idiomas hasta hablar en español. El robot les agradeció por haber adquirido el último producto de la empresa Universal Dynamics. Se presentó diciendo: soy Rod 7104, un robot autosuficiente y multinacional capaz de cumplir cualquier orden. Después les preguntó cuál sería su primera orden, pero las nutrias no entendieron, solo se asustaron, entraron en estado de alerta ante el ser desconocido. En eso una ola golpeó al robot y este huyó, pero más olas se acercaban. Ross intentó trepar pero no pudo. Entonces imitó a un cangrejo y con esa técnica llegó a la cima. Entonces agarró a el cangrejo, lo analizó y preguntó si era su dueño y si necesitaba ayuda. Justo en ese momento un ave cazó a el cangrejo. Entonces Ross quedó maravillado por el bosque y toda la vida que lo rodeaba. Decidió dar lo mejor de él y realizar cualquier tarea que le sea asignada. En ese momento un cuervo pasó por el lugar y escuchó al robot decir su eslogan: soy un robot multinacional, si no sabes en qué puedo ayudarte solo hazme preguntas y las responderé con gusto. Después el robot se cruzó con un tejón y le ofreció su ayuda para conseguir comida, pero el tejón se asustó y escapó. Más tarde se cruzó con una ardilla preguntando si era su dueño, pero esta le lanzó una nuez. Entonces el robot agradecido le entrega un sticker con un descuento. Ross intentó seguir ayudando pero por accidente destruyó la presa de un castor, y un venado lo pateó lejos queriendo deshacerse de él. Luego el robot queda encantado con la belleza de unas mariposas. Luego un cuervo devoró a una mariposa y un lince devoró a el cuervo dejando solo su cabeza. Este conflicto siguió con la llegada de un zorrillo. El robot ingenuamente les dijo que el conflicto se puede arreglar con el diálogo, pero el zorrillo o roció con su olor. A partir de ese momento Ross decidió aprender más sobre su entorno, por lo que permaneció inmóvil escuchando y viendo a los animales, aprendiendo sus dialectos y comportamientos. Algunos animales se acercaron a él e incluso lo lamieron, pero se alejaron al percatarse que tiene mal sabor. Después de un tiempo el robot se puso de pie y les agradeció. Ahora comprendiendo el idioma de los animales, le volvió a decir que con su ayuda les podría hacer la vida más fácil. En eso un pequeño conejo le preguntó si acaso quería matarlos. Ross respondió que no, pero un reno lo atropella con toda su fuerza. Los animales pensaron que estaba muerto, pero el robot se levantó tranquilamente. Entonces todos los animales huyeron asustados. Ross se sintió triste al ver que todos lo habían rechazado. Entonces se subió a la cima de una montaña y preguntó con voz alta quién lo había comprado. Entonces decidió intentar volver a la fábrica, pero un rayo lo golpeó haciendo que esta caiga y un grupo de mapaches aprovechó y le robaron sus partes. El robot intentó reconstruirse pero los animales no querían devolver sus partes. Con sus piezas más importantes recuperadas, el robot decidió recuperar su transmisor. Un mapache había subido a un árbol con él. Ross lo siguió y otros mapaches a él provocando que el árbol se incline. Cuando Ross saltó del árbol los mapaches volaron al mar debido al cambio de peso. Entonces el robot, decidido a recuperar su transmisor, siguió al último mapache hasta una cueva, pero en la cueva había un enorme oso grizzly. Este atacó a Ross para defender su territorio. El robot salió huyendo debido al inminente peligro. Mientras huía Ross resbaló y cayó en un nido de gansos. Accidentalmente el robot había matado a la mamá gansa y a la mayoría de sus huesos. Al revisar se dio cuenta que uno de ellos seguía con vida, un gansito quien estaba a punto de nacer. Entonces Ross decidió cuidarlo. Mientras protegía a el huevo un zorro se lo robó. Ross lo persiguió y recuperó el huevo pero este lo volvía a robar. En medio de la persecución Ross cayó por un acantilado. El zorro confiado se alejó pensando que ganó, pero el robot una vez más se volvería a levantar. El zorro asustado se comió el huevo, pero Ross lo obligó a escupirlo. El zorro cayó encima de un cuerpo espín. El robot se acercó a él pero en vez de lastimarlo este ayudó a quitar todas las espinas de su cuerpo. Luego de esto el zorro sorprendido se fue corriendo. En ese momento el huevo empezó a eclosionar. Cuando el gansito nació al ver a Ross pensó que esta era su madre. El robot satisfecho por cumplir su misión lo dejó en el suelo y le dio un sticker, pero el gansito lo seguía por todas partes. El robot asumió que el gansito necesitaba más ayuda. Cuando obtuvo un poco de señal mandó un mensaje de auxilio a la fábrica, pero el gansito de un picotazo rompió el transmisor. En ese momento pasaba una familia de comadrejas. Ross, con la intención de deshacerse del gansito, lo colocó en la espalda de la mamá zarigueya llamada Pinktail. Pinktail regañó a sus hijos por no cuidarse bien.
Estos le dijeron que el gansito no era parte de su familia. En ese momento apareció Ross. Toda la familia de zarigüeyas se hicieron los muertos, los niños inventaron excusas acerca de su muerte, pero la mamá se acercó a el robot y le dijo que el gansito era su responsabilidad, ya que los gansos se apegan a lo primero que ven al nacer. El robot no quería cuidarlo, pero Pintail lo obligó a hacerlo argumentando que ella tenía que cuidar a 7 crías, aunque una de sus crías había muerto. Ahora solo le quedaban 6, Ross no sabía cómo cuidarlo, entonces recibió 3 instrucciones de Pintail: alimentarlo, enseñarle a nadar y a volar. Si el ganso no emigraba en el cambio de estación moriría. El 7º hijo de Pintail, que había sido dado por muerto, resultó ser que estaba vivo. Después el robot intentó alimentar a el ganso con una fruta, luego lo hizo flotar, pero el ganso no podía nadar. Un castor cercano le dijo que no tire basura al río. Luego de esto Ross lo hizo volar, pero un ave casi lo atrapó. Todo esto fue observado por Fink, el zorro que antes intentó comerse el huevo. El zorro se acercó a Ross y le dijo que podía confiar en él para cuidar a el ganso. En realidad el zorro solo quería comérselo y obtener miel. Como el pequeño ganso no comía, Fink sacó gusanos de la tierra para alimentarlo. El robot aún herido necesitando reparaciones, Fink le decía que lo mejor era encontrar otro robot como él, y matarlo para robar las partes que necesitaba. Ross le contó cómo encontró a el gansito. Fink le dijo que lo mejor sería que el ganso no supiera nada de eso. Luego el zorro le dio una patada a el ganso y este cayó en un lago para enseñarle a nadar. Pero el robot no estaba programado para lastimar a nadie. Al darse cuenta que el ganso era diferente, el zorro sugirió terminar con este, pero Ross no quiso hacerlo. El robot, dándose cuenta que necesitaba un hogar para ambos, el ganso comenzó a recolectar madera. Mientras pasaban frente a un enorme árbol, conocieron a un castro que llevaba años intentando derribarlo, pero él no quería simplemente derribarlo, quería convertirlo en una obra de arte. El zorro se burló de este. Ambos le robaron la casa a el castor. Sin embargo, Fink le dijo que la casa era muy pequeña y lo mejor sería expandirla. Entonces Ross empezó a construir la casa durante días y el ganso intentaba hablar. Mientras trabajaban en la casa, Flynn decidió hacerle una broma, y lanzó una bellota a un ave. El robot no entendió el humor y repitió la acción, pero esta le lanzó la bellota al zorro. Ross seguía construyendo y el pequeño ganso insista en ayudar, pero el robot le dijo que su ayuda lo retrasaba. Esto entristeció a el gansito, entonces Ross le permitió ayudar. El ganso empezó a colocar una rama y luego otra. Luego de mucho trabajo la casa quedó terminada. El zorro dijo que le hacía falta algún adorno, entonces se dirigieron a la playa a buscar algún objeto que le dé el toque final a su hogar. El zorro le preguntó qué nombre le daría a el gansito. Ross propuso de nombre 0001, pero el zorro dijo que el nombre era horrible y que los demás animales se burlarían de él, pero el robot argumentó que también tenía números en su nombre. Al analizar al gansito vio que su pico brillaba, decidió llamarlo Brightville. Mientras el zorro descansaba en su nueva cama, el castor apareció furioso acusándolos de copiar su diseño, y amenazó con que iba a volver. Esto asustó a el ganso y Flynn, para calmarlo, quería aplastarlo con una roca, pero Ross lo detuvo. Entonces Flynn sugirió contarle un cuento. Entonces Flynn comenzó a contarle la historia de un ganso que vivía en una isla. Ross interrumpió diciendo que la familia del gansito habían sido eliminada. Flynn le tapó los oídos al gansito. El zorro continuó su historia diciendo que el gansito pidió una nueva mamá y por eso el universo le envió un robot, pero que perdió partes de su cuerpo. Ross interrumpió la historia, diciendo que se sintió obligada a hacerlo. Flynn volvió y dijo que en realidad se sentía afortunada de tenerlo. Ross agregó que solo se quedaría hasta cumplir su labor. Flynn cerró el cuento diciendo que pase lo que pase su mamá siempre lo amaría. El gansito se quedó dormido y el robot preguntó cómo podía contar una historia de amor si nunca lo había sentido o experimentado. Este responde que cuando alguien crece sin algo importante pasa mucho tiempo pensando en eso. El ganso crece y al querer relacionarse con otros animales estos corren. Brightville confesó que su objetivo de ese verano era conseguir un amigo, pero que aún no lo había conseguido. Ross le dijo que sabe por lo que pasa. Entonces el zorro les dijo en tono de broma, que nadie habla con ellos porque son muy normales. Entonces empezaron a practicar todos los sonidos de los animales. Después decidieron enseñar a el ganso a nadar. Pintail, aburrida, decidió quedarse a mirar junto con sus hijos. El zorro y el robot pensaban cuál era la mejor manera de aprender a nadar. Las zarigüeyas, siempre pesimistas, empezaron a decir que el ganso se iba a ahogar. Entonces Brightville ya no quería hacerlo por el miedo, pero el zorro lo empujó al agua. Ross, preocupada por esto, quiso intervenir, pero el Flynn dijo que el ganso estaba creciendo y debía independizarse.
El castor le dijo a Bright Bill que si moría que lo haga lejos de allí. Bright Bill siguió nadando hasta encontrarse con otro grupo de gansos. Este emocionado se acercó a ellos pero lo rechazaron excepto por una gansa que lo reconoció por ser el gansito criado por un monstruo. Ella dijo que también era un poco diferente, pero en eso llegaron otros gansos y empezaron a molestarlo diciendo que no era como ellos y lo intentaron ahogar. Ross al ver eso entró en pánico y decidió ayudarlo, pero en un pez atacó a el ganso. El robot atacó con piedras hasta rescatarlo. El gansito preguntó por qué su propia especie lo marginaba, y estos respondieron que él no era normal. Bright Bill le dijo a su mamá que se fuera. Los gansos se burlaron de él y dijeron que el robot no era su verdadera mamá y que ella había matado a su mamá biológica. Flink enojado intentó comérselos pero el robot lo detuvo. Bright Bill se alejó frustrado mientras que el zorro les dijo que volvería por ellos. Luego el ganso, aún enojado y herido, preguntó a Ross qué había sucedido con su madre. Esta nerviosa explicó que por accidente cayó encima de su nido. Flink intervino para suavizar el momento y comentó que el robot lo había hecho sin querer. Ross intentó disculparse pero Bright Bill reclamó de por qué no le contó la verdad antes, y que pensó siempre que ella era su verdadera madre, y dice que si crecía con su madre real quizá ahora sería un ganso normal y no una rareza, y que si crecía con su verdadera familia ahora podría nadar. Ross le dijo que nadó bien durante el día y que con práctica iba a mejorar. Bright Bill dijo que no tenía sentido ya que los demás no lo iban a aceptar y agregó que Ross no era su madre y que ni siquiera tenía sentimientos. Al día siguiente Ross lleva a Bright Bill al mar para despejar su mente. Allí encuentra una revista y partes de otros robots que como ella habían caído en esa isla. Ross sujeta la cabeza de otros robots y activa un video de la empresa donde explican que el robot está diseñado para integrarse en cualquier tipo de comunidades y que un robot en una familia podría aumentar la felicidad y brindar más tiempo libre a las personas. Ross decidida empezó a restaurar a uno de sus hermanos robots. Al terminar le puso de nombre Fierros y como primer tarea, le pidió ayuda para resolver sus problemas, preguntando qué debía hacer si no puede cumplir con sus labores. Fierros respondió que ellos fueron creados para obedecer las órdenes, pero que a veces las tareas eran tan difíciles que debían improvisar. Ross le dice que lo que antes sucedía en su cerebro ahora parece venir del corazón. Fierros no entiende eso. Ross, sintiendo una gran confusión, se dio cuenta que estaba desarrollando sentimiento. Fierros se sorprendió por el hecho y le dice que está defectuosa y lo mejor sería volver a la fábrica. Antes de desconectarse le dio un nuevo transmisor a Ross, pero le dice que su comportamiento es un error y que tiene que ser corregido. Ross sin propósito se va a una montaña a buscar respuestas. Flint la encuentra y le cuenta que casi fue devorado mientras la buscaba. El robot le muestra su transmisor y le dice que con él llamaría a las personas que la fabricaron, y que tal vez sería útil en la fábrica. Flink, un poco triste, intentó persuadirla, pero ella le explica que quizá otro pequeño como Bright Bill la necesitaba. En ese momento vieron a unos gansos volar, lo que preocupa al zorro, y le dice a Ross que debían volver para seguir practicando con Bright Bill, ya que el verano estaba a punto de terminar. Sin embargo, al regresar el gansito no los quería cerca, pero Ross le dice que no lo dejaría solo y que sabía que él podía volar. Le prometió que hará todo lo posible para ayudarlo. Entonces pasaron varios días practicando sin descanso. El robot le construyó una pista de vuelo a el gansito. El castor notó que a Ross le faltaba una pierna, entonces le construye y regala una de madera. Al día siguiente Bright Bill entrenó junto a Ross, pero sentía que sus alas eran muy pequeñas. En busca de ayuda encontraron a un halcón llamado Bólido. Este les explica que el tamaño de las alas no importan, que las alas eran las gatas del cielo. Entonces empezaron un entrenamiento más duro. Bólido le dice que aunque es difícil, Bright Bill podría convertirse en un gran volador. Un día un ganso anciano llamado Longneck se acerca a Ross y la felicita por lo que estaba haciendo. Longneck, líder de la próxima camada de gansos migratorias, le dice que a pesar de las diferencias de Bright Bill este era especial. Ross le agradeció y confesó que él era el único amable con ellos. El anciano responde que los suyos son aburridos y chismosos, pero reconoció la fortaleza de Bright Bill y que este debería haber muerto hace mucho, pero que gracias a la ayuda de Ross el gansito se había convertido en un ave muy fuerte. Longneck le informa que en una semana los pájaros parten a inmigrar, y que si mostraba fuerza y resistencia ellos lo aceptarían. Entonces Bright Bill entrenó incansablemente, e incluso la zarigüeya le dio ánimos pero a su manera, diciendo que si no lograba lo iba a golpear. Finalmente el día llegó y la familia se reunió para festejar el progreso del ganso. Al unirse al grupo algunos seguían molestando, pero Longneck preparó al grupo y advirtió que tengan cuidado.
Al ver a Brightville se acercó y le dijo que era un honor tenerlo en el grupo. Brightville conmovido le dice que había perdido a su madre, pero que encontró a otra madre que lo cuido y amo de la misma manera. Ross le da las gracias a Longneck y Brightville con tristeza le pregunta al robot si estaría allí cuando vuelvan. Ross, sabiendo que no estará, le dice que se alegra de haberlo ayudado en todo ese camino. Flink dice que el gansito volará a su manera. Ross lo acompaña por una última vez antes de dejarlo ir. Aunque su tarea estaba completa, Ross se sintió incapaz de abandonarlo, y lo siguió por un momento, pero pronto se dio cuenta que ella no podía estar donde estaba él. Mientras Brightville volaba cayó una pluma en la mano de Ross. Esta guardó con mucho cariño la pluma y Flink, viendo que el robot estaba triste, le pregunta qué harán ahora que Brightville no está. Ross dice que ahora volverá a la fábrica y Flink a su vida solitaria, pero cuando se miraron se dieron cuenta que no querían separarse. Flink dice que no es una obligación que se vaya, entonces Ross le preguntó cómo saber si se ama. Flink de manera sincera le dijo que eso solo se siente y lo mejor es decirlo antes de que sea tarde. En ese momento Flink se marchó, y Ross dibuja un cuadro de su hijo el gansito. Por otra parte el zorro, al igual que los otros animales, va a invernar. Ross, sabiendo que su misión ya había terminado, se dirigió a una montaña y activó su transmisor. Los humanos en la fábrica vieron la señal de auxilio. Ahora en San Francisco los gansos continuaban con su viaje. Longneck notó que Brightville estaba un poco extraño, entonces le preguntó qué le pasaba. Este respondió que deseaba haberle dicho algo a Ross antes de partir. Longneck sabiamente le dice que a veces no es necesario decir lo que ya sentimos. Durante el viaje una tormenta obligó a la manada de gansos a resguardarse. Mientras esperaban a que la tormenta cesara, Brightville intentó socializar con otros gansos, pero estos lo ignoraban. De repente vio a un robot y pensó que era Ross. Pero se dio cuenta que había muchos robots de esa clase, pero a diferencia de Ross estos estaban programados para atacar, ya que consideraban a los gansos unas plagas. Los robots empezaron a dispararles. Longneck, confiando en la experiencia de Brightville con robots, decidió que todos debían seguirlo. Entonces el ganso tomó el mando y guió a todos a la salida. Sin embargo, uno de los robots salió y disparaba directamente a Brightville. Longneck de manera valiente quedó atrás para ganar tiempo. Justo cuando el robot estaba por darse a Brightville, Longneck se le puso enfrente recibiendo el disparo. Por otra parte, en la isla Ross despertaba y se sorprendía al ver que Flink había vuelto. Él le confesó que la extrañaba y Ross dijo que apagó su transmisor ya que solo quería saber si Brightville estaba bien. Además agregó que era bueno verlo otra vez. Flink explicó que su madriguera se llenó de nieve y que no encontró otro refugio y por eso volvió a la casa de Ross. El robot se dio cuenta que otros animales podrían estar pasando por lo mismo. Entonces decidió ayudarlos. A el zorro no le gustó la idea, pero Ross explicó que todos tenían derecho a sobrevivir, incluso las vidas más pequeñas. Flink utilizó su olfato para ayudar a el robot a encontrar a los animales. Así ayudaron a Pintail y a sus hijos así como a otros animales. Así la casa empezó a llenarse de animales, pero pronto Ross empezó a debilitarse ya que no había sol y no podía recargar su energía solar, pero a pesar de eso Ross no se rendía. El zorro animó para que rescate a el último animal atrapado. Entonces Ross se fue hasta la cueva del oso y lo llevó al refugio. Ahí vio que los animales peleaban entre sí y no podían coexistir. Flink intentó calmarlos pero no lo escuchaban. Cuando el robot llegó con el oso, le dijo a el zorro que controle a los animales. Este con su inteligencia les explicó que si salían iban a morir, por lo que iban a tener que aprender a vivir juntos, y les recordó que si no era por Ross ellos no iban a estar vivos, y que antes la trataban mal y se burlaban diciendo que era un monstruo sin piel y aún así ella lo salvó de la tormenta. Ross antes de apagarse les pide a los animales una tregua entre todos. El primero en aceptar la tregua es el oso, quien prometió no pelear con nadie. Poco a poco los demás animales aceptaron la tregua e hicieron las paces. Ross le dijo a Flink que su misión estaba completa y se apagó. Al llegar la primavera el robot se recargó y despertó. Lo primero que hizo fue correr a buscar a los gansos. Al llegar buscó a Brightville y vio que este fue aceptado por el grupo. Tras salvarlo de los robots y aunque Ross quería saludarlo, esta no se acerca por miedo a echar a perder las relaciones de Brightville. Flink se le tiró encima y mordió del cuello a Brightville. Este le cuenta que el robot se quedó en el bosque esperándolo. El gansito quería verla pero Ross estaba muy lejos. Justo en ese momento una nave de la empresa Universal Dynamics llegó para buscar a Ross, y de allí bajó otro robot llamado Bontra que se encargaba de eliminar los robots defectuosos.
Esta le explicó a Ross que ella fue enviada junto con 6 robots, pero que ella fue la única sobreviviente, y fue muy difícil encontrarla porque salió de su esquema, y Bontra agregó que sería llevada a la empresa para ser estudiada, ya que se desvió de su programación inicial. Ross le explicó que se quedó para completar una misión. Bontra quedó desconcertada ya que en la isla no había humanos. Cuando Bontra ordenó a Ross que suba a la nave, esta respondió que ese no era su nombre. Justo cuando se estaba yendo, Flink el zorro llegó a el lugar y le dijo que Brightville había regresado. Ross bajó de la nave, lo que provocó que Bontra se enoje, y le pregunte qué demonios estaba haciendo, y le recordó que debía volver a la fábrica. Ross respondió que volvería pronto, pero Bontra se dio cuenta que era una mentira, así que mandó a los erradicadores para eliminarla. Ross salió corriendo, pero en eso llegaron los animales que rescató en el frío para ayudarla. Brightville llegó y le dijo que tenía algo importante para decirle, pero justo en ese momento los erradicadores los encontraron. El oso, para ganar tiempo, se enfrentó a ellos. Los animales ayudaron a Ross, argumentando que ella era parte de ellos y del bosque. Los erradicadores insistían con que ella no pertenecía allí, pero Ross les respondió que ese era su hogar y que era un robot salvaje. Un conejito se acercó a un erradicador y le preguntó si ellos estaban allí para matarlo. Este apuntó contra el conejo, lo que provocó que todos los animales se unan y peleen en contra de los robots, logrando vencerlos. Bontra, en un ataque de rabia, elimina a todos los erradicadores provocando un incendio. Ross es capturada y llevada a la nave. Brightville, el halcón bolido y todos los demás gansos fueron en su rescate. Los animales corrían del incendio y fueron a buscar a el castor, quien quería derribar el árbol gigante. Este les dijo que los ayudaría si se disculpaban con él. Todos lo hicieron excepto Flink. El castor dijo que si el zorro no se disculpaba no los ayudaría. Finalmente Flink lo hizo y el castor los ayudó. Por otra parte, Bontra intentaba reiniciar a Ross, pero Brightville junto con las otras aves llegaron y atacaron la nave. Cuando Brightville entró a la nave, vio a Ross que estaba inmóvil, con lágrimas en los ojos. Le pidió perdón y le dijo que todo lo que había pasado no era su culpa, y que la amaba con todo el corazón y siempre va a hacer su madre. Ross, al escuchar esto, se activa y le dice que ella también lo ama, pero que era hora de volver a casa. Los animales en el bosque tiraron el árbol en el río para ayudar a que el incendio se apague. En la nave, Ross, sabiendo que su hijo tenía un ala lastimada, tomó una decisión. Se sacó la batería principal y saltó de la nave resistiendo el golpe pero quedando gravemente herida. Al llegar a la orilla, los animales festejaron que estaban vivos. Pero Ross sabía que aunque ganaron la pelea, los robots regresarían. Los animales le aseguraron que estarían listos para la pelea, pero Ross les dijo que la única manera de que ellos estén a salvo es que ella regrese a la fábrica. Les explicó que cuando estaba desactivada y escuchó la voz de Brightville pudo despertar, y le prometió que pase lo que pase, esa parte de ella nunca podrá ser eliminada. Flink, con lágrimas en los ojos, le pidió que se vaya, que la quería y que la necesitaba. Los demás animales le dijeron que siempre que quería podía volver y la recibirían bien. Ella los abrazó a todos y prometió que volvería si encontraba el modo. Ross activó su transmisor y se fue en la nave que la fue a buscar. Flink miraba todo con tristeza. Entonces el oso se acerca y, para animarlo, le dice que al otro día iba a cazarlo. El zorro lo acompañó en el momento triste. Con la llegada del invierno, los animales se refugiaron nuevamente en la casa de Ross. Los pequeños jugaban con las memorias de los erradicadores, pero Pinktail los desactivó y pidió a Flink que cuente una historia. Flink empezó su relato. Había una vez una isla llena de animales de diferentes especies, que luchaban por sobrevivir, y un día cayó un robot llamado Ross. Esta tenía ideas extrañas, creía que el diálogo y amabilidad eran la clave para sobrevivir, y ella tenía razón, y aunque está en un lugar lejano sabía que buscaría la manera de volver. En un invernadero lejano, Ross estaba cumpliendo con sus labores. Esta saluda a un humano, pero en ese momento llega a Brightville. Ross lo tomó en sus manos y le dijo que siempre podría llamarla Ross. Ambos se abrazan finalizando la película. Si te gustó, dale un like y comenta.